De mí, sobre todo, lo que hay es eso, como esa preocupación y ocupación en lograr que al menos las 100 personas, 200 personas que vengan a cada función se vayan con ese pensamiento de ¿y yo qué hago? ¿O qué no hago? ¿Y qué puedo hacer? O también puede ocurrir que el producto comunicativo genere rechazo, apatía, la desconexión del problema como si no fuese propio, la pérdida de credibilidad acerca de una problemática profundamente humana con consecuencias negativas, a veces fatales o mortales. Primero puso las letras y después empezó a analizar de qué manera estábamos nosotros siendo agresivas con nosotras mismas, desde las letras. Entonces, lo bueno que tenía ese espacio era que participaban muchos hombres raperos. Y ellos también se estaban enterando de cuán agresivos estaban siendo con las mujeres, ¿no? ¿Puede el arte ser una trinchera contra la violencia? Con esta pregunta como guía, hoy estaremos dialogando sobre el artivismo, esa poderosa fusión donde el arte se pone al servicio de la denuncia y la transformación propia del activismo social. Desde imágenes y versos que interpelan, hasta obras de cine, televisión o teatro que colocan ante el espectador realidades invisibilizadas y mueven conciencias, las más disímiles manifestaciones artísticas van conformando ese universo del artivismo que puede ser un espacio de rebeldía contra la violencia de género. Esta edición de Alcemos la Voz la dedicamos justamente al arte y el activismo que desde Cuba varias artistas e iniciativas impulsan de manera comprometida contra la violencia hacia mujeres y niñas. Conversaremos con algunas de las protagonistas de varios de estos proyectos y escucharemos fragmentos de sus obras comprometidas con visibilizar esta problemática. Yo soy Lisandra Fariñas y esto es Alcemos la Voz, un podcast donde cada día 25 decimos basta a las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Aunque no existe un consenso global sobre quién acuñó el concepto de artivismo, se consolidó como una práctica que trasciende los espacios académicos y museísticos para intervenir en el ámbito social, utilizando el arte como herramienta de denuncia y transformación política. En el mundo y de modo particular en la región de América Latina y el Caribe, existen ejemplos icónicos de activismo contra las violencias machistas que han traspasado incluso fronteras para convertirse en una herramienta de denuncia por mujeres de otras naciones. Proyectos como Zapatos Rojos de la artista mexicana Elina Chauvet, desarrollado en 2009, que coloca cientos de zapatos femeninos teñidos de rojo en espacios públicos para simbolizar a víctimas de feminicidios, exponen la magnitud de la violencia de género. Esta instalación se ha replicado globalmente, interpelando a estados y sociedades que ignoran estas violencias. Pero una iniciativa más reciente en la memoria, devenida prácticamente en un himno global que apostó por desmontar la cultura de la violación, fue sin duda la performance Un violador en tu camino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Creada en 2019 por el colectivo chileno Las Tesis, la performance fusionó arte y protesta con una potencia revolucionaria. Surgió como crítica directa a la violencia sexual cometida por carabineros durante el estallido social chileno, documentada en 93 casos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su estribillo icónico, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú,
desmontó 3 mitos patriarcales: la provocación de las víctimas, la impunidad de agresores y la complicidad de instituciones como policías y tribunales. La obra incorporó un fragmento del himno de Carabineros, Duerme tranquila, niña inocente, para exponer la ironía de fuerzas de seguridad que oprimen a quienes deberían proteger. La puesta en escena transformó cuerpos en territorios políticos. Vendas negras simbolizaron la ceguera de la justicia y la solidaridad con víctimas de violencia ocular. Sentadillas rítmicas aludieron a torturas sexuales y gestos de señalamiento cuestionaron directamente a espectadores. Esta sintaxis corporal convirtió plazas públicas en espacios de catarsis colectiva. En menos de un mes la obra se replicó en 50 países, adaptándose a luchas locales. En México, colectivas la usaron frente a palacios de gobierno para exigir justicia por feminicidios. En Turquía, mujeres la cantaron en turco y kurdo durante protestas contra la impunidad. En Cuba, a principios de diciembre de 2019, La Habana se sumó a las ciudades de América Latina y Europa que replicaron una versión del performance creado en Chile. Desde la Universidad de las Artes, ISA, una treintena de mujeres corearon con los ojos vendados el poderoso himno como un símbolo de la lucha contra la violencia de género y como acto de sororidad con las mujeres víctimas de violencias machistas. En India, sobrevivientes de violación la coreografiaron frente a comisarías. El legado de esta iniciativa fue mucho más allá. Miles de mujeres compartieron testimonios con el hashtag "Y la culpa no era mía", rompiendo el silencio sobre esta problemática. Su viralización en redes sociales y réplicas en 50 países, como ya decíamos, demostró cómo el arte puede movilizar conciencias, articular luchas y tejer resiliencias. Como anticipamos al comienzo de este episodio, hoy escucharemos voces de artistas que en Cuba transforman realidades desde el teatro, el cine, la fotografía, la música y las intervenciones urbanas. Muchas de ellas lideran proyectos con resultados tangibles en comunidades y grupos sociales, comparten un compromiso con la visibilización crítica de la violencia de género y sus esfuerzos por educar y crear conciencia en torno a ella. Estamos aquí para algo, queridos míos. Estamos aquí para inventar el verdadero jardín. Somos artistas. A todos nos corresponde ordenar el caos que Él nos impuso como juego, como misión. Pero no estaba en las normas del juego levantar los puños, coger armas de matar, estrellar la razón. No estaba en ese juego esclavizar a nadie por su condición, ni por el sexo, ni por el color, ni por el ingenio, ni por la grandeza. Yo creo en la humanidad y tengo confianza en ustedes. Háganse artistas. Creen poemas, canciones, figuras, árboles, granjas, niños, conciencia. La actriz, guionista y directora de teatro Liliana Lam no concibe escribir o dirigir una obra donde no haya un personaje femenino, pero no cualquiera, sino uno que refleje y problematice las opresiones que viven las mujeres. Su obra es un archivo vivo de mujeres rebeldes. De hecho, el fragmento que escuchábamos pertenece al monólogo Mary para Mary, pieza inspirada en la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo moderno. Como artista y activista, Liliana Lam concibe el teatro como un espacio de provocación consciente, donde la incomodidad deriva en reflexión y la reflexión en transformación. Por ello, ha escrito y dirigido obras como Enriqueta Favés, en homenaje a la primera mujer en ejercer la medicina en Cuba, Mary para Mary, de la que ya hablábamos, o Clara, cuya protagonista es una mujer trans influencer en las redes sociales, una mujer trans que defiende a las mujeres trans y a todas las que pueden ser víctimas o estar subyugadas de alguna manera. Mi obra se ha desarrollado, digamos, en estas temáticas que tienen que ver con nuevas masculinidades, los derechos de la mujer, temática de género, digamos, en sentido general, porque yo creo que a la sociedad cubana, o sea, mundial, pero la sociedad cubana, que es la que nos comprende, la que nos rodea, necesita tener más tolerancia, necesita tener más sentido del respeto. Y yo creo que el teatro es una excelente herramienta para el cambio social. Creo en el mejoramiento humano también y en la sensibilización que se puede generar partiendo de una puesta en escena, sobre todo que parta de historias reales,
siempre trato de trabajar sobre historias reales, aunque luego, por supuesto, la ficción también juega un papel importante para darle una línea de pensamiento, una línea dramatúrgica que sea coherente, que el público pueda estar pendiente, atento, crear esa expectativa, ¿no?, dentro del espectáculo. Pero partiendo de historias reales, porque creo que eso genera en las personas esa confianza en decir, o sea, le pasó a alguien, le pasó a varias personas que tuvieron que sufrir, que tuvieron que luchar, que luchan hoy por hoy, que tuvieron pasados complicados. Y esta, digamos, esta escenificación, por llamarlo así, de esas vidas, tocando por supuesto la belleza del arte teatral, yo creo que genera mucha sensibilización. Se logra que las personas no solo analicen, sino también que a nivel sensitivo se impliquen y les haga pensar, ¿no?, les haga reflexionar desde la parte humana que todos tenemos que tener. Unos más visibles, otras menos, pero todo el mundo tiene que tener esa parte, esa fibra que se pueda suavizar. Tampoco el teatro es como una tribuna al 100%, pero siempre va a ser tribuna, siempre es un espacio divino, un espacio sagrado, una plataforma importante para decir y para cuestionarnos, para tocar puntos que me preocupan a mí y al equipo con el que trabajo, porque siempre trabajo con personas que no se impliquen solamente a nivel profesional porque son muy buenos artistas, sino también a nivel humano, que les importe verdaderamente lo que se está diciendo sobre las tablas. Pero a mí, por ejemplo, las injusticias son algo que me resulta engorroso, me saca de mi centro. Y quizás por eso también es que en mis obras trato tanto los temas de equidad, de justicia social, de respeto, de todos los derechos para todas las personas, porque me parece injusto que haya seres humanos que no le hacen daño a nadie y que sufran por una incomprensión o por un patrón establecido desde hace 500 años o 1000 o toda la vida, como se dice en buen cubano. Entonces, en cada una de mis obras siempre van a encontrar esa esencia de pinchar, digamos, a los espectadores, de decir, ¿y tú qué haces? Decirlo, por supuesto, desde la subjetividad o entre líneas, o incluso directamente. Porque hay personajes de los que yo he escrito que son personajes que le hablan al público y en momentos determinados hacen preguntas que son claves. O sea, yo creo que de mí, sobre todo, lo que hay es eso, como esa preocupación y ocupación en lograr que al menos las 100 personas, 200 personas que vengan a cada función se vayan con ese pensamiento de ¿y yo qué hago? ¿O qué no hago? ¿Y qué puedo hacer? Ire, ¿y tú viste a Cecilia cuando vino? Sigue fuertecita. Fuertecita. Tú sigues con los mismos prejuicios. ¿Prejuicios yo? No, Carmen, te equivocas. Prejuicios es estar en contra de que la mujer trabaje, no aceptar que los negros sean iguales que los blancos. Esos son prejuicios. Lo otro, perdóname, lo otro es ética, responsabilidad ante la sociedad, educación, ser decente. No, Gloria, no. Yo no puedo creer que tú sigas pensando de esa manera. Porque todavía en el año 79, pero ahora, en estos momentos, no. Bueno, pero ¿qué pasa? Ustedes siempre fueron demasiado liberales, pero yo no. Miren, perdónenme, para mí todos los homosexuales son unos... Oye, Gloria, eso no tiene que ver con el liberalismo, ¿ok? Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Tú sigues dando clases en la universidad? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que estar sufriendo muchísimo. El enfoque que se le da al tema hoy en día es totalmente diferente. Ah, sí. Ahora les ha dado por defender la diversidad. Hoy en día se usa ser raro. El filme ¿Por qué lloran mis amigas?, dirigido en 2017 por la guionista y directora de cine y televisión Magda González Grau, es una de las tantas obras de esta artista que aborda la violencia basada en género. Este, junto a otros temas de corte social, han sido una constante en su trabajo. La creadora, que de forma recurrente ha visibilizado las desigualdades y brechas que enfrentan las mujeres cubanas, considera que es fundamental colocar este tipo de historias en un medio como la televisión,
pero el mayor reto es saber narrarlas para no crear rechazo en el público, sino reflexión. Yo lo que creo es que hay que tratar todos los temas, pero hay que saberlos tratar. Porque si no creas un resultado en el público que no es lo que tú deseas. Porque ¿para qué uno trata esos temas? ¿Para epatar? ¿Para llamar la atención? ¿Para hacerse famoso? No. Uno trata esos temas porque son temas difíciles dentro de la sociedad y siempre confío en que ese tratamiento en la pantalla, que es algo tan público, corra la cerquita siempre un poquito más allá, dentro de la comprensión, dentro de la aceptación. Y entonces, mira, hay que tratarlos bien, porque yo no estoy buscando que me apaguen el televisor. Yo estoy buscando que me vean y que reflexionen. Tengo una anécdota exactamente de eso que es muy ilustrativa. Una amiga mía, revolucionaria, votó por el Código de Familia, votó por la Constitución en matrimonio igualitario, pero cuando sale eso me dice, me chocó. Y le dije, bueno, no, pero tranquila. Me di cuenta que tenía que trabajar más en eso. Es decir, ella misma concientizó que si le había chocado, ella no era tan liberal. Por tanto, tenía que seguir trabajando en eso. Eso para mí fue un regalo, porque realmente eso es lo que se persigue, que se corra la cerquita más allá dentro de las mentes que todavía viven en otra época y que no aceptan estas diversidades, y que además la gente entienda que son historias que deben naturalizarse, porque si no se naturalizan y se tiene una actitud excluyente con esas historias, sencillamente lo que se hace es causar dolor. Y eso no debe estar en una sociedad con los principios de la nuestra. El audiovisual es una herramienta increíble. Y en este momento más. La gente se aleja de los libros, la gente se aleja de cualquier otra manifestación. Del teatro, muy pocos van al teatro. Entonces, el audiovisual lo tenemos en el celular. Se ve mucho audiovisual. Entonces, la herramienta del audiovisual es fundamental para hacer lo que tú quieras. Es una herramienta social, es una herramienta política. Lo digo, no me canso de decírselo a nuestros dirigentes, porque a veces no invierten el suficiente presupuesto para que contemos nuestras historias, más historias. Deberíamos estar llenos de historias cubanas y no de historias foráneas en la televisión, por ejemplo, porque hablar de nosotros es lo que va a permitir que reflexionemos sobre nosotros y mejoremos nuestra manera de ser, nuestras conductas, nuestros paradigmas, todo. Si lo que yo sé hacer es contar historias, entonces voy hasta el último aliento contar historias que sean útiles a la sociedad. Y en ese caso, el tema de la equidad de género, de la no violencia de género, de todas esas cosas que ahora mismo golpean mucho a las mujeres, a las niñas y a la sociedad en general, mira, voy a seguir hasta el último aliento. Y si hablamos de trabajo coordinado entre asesoría y producción para la televisión a la hora de emprender proyectos que aborden la violencia de género, la teleserie Rompiendo el Silencio es una experiencia que merece ser destacada, no solo por los excelentes resultados en el tratamiento de las diversas formas de maltrato, sino porque sus creadores fueron mucho más allá al desarrollar herramientas para su análisis y uso en espacios de formación. Con la psicóloga Marilén Díaz Tenorio, una de las asesoras de la serie, con amplia experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, conversamos sobre el alcance del proyecto y la importancia de la asesoría especializada al abordar estos temas. Todas las personas hemos adquirido aprendizajes a través de procesos de socialización en nuestra vida, que por supuesto están inmersos en sociedades patriarcales. Formamos parte del problema y también formamos parte de la solución. Hemos incorporado creencias, imaginarios que son sostenedores de asimetrías de género, ya sea de manera consciente o no, que son la causa o las causas de las violencias de género, y por supuesto los incorporamos al producto de nuestra actividad
ya sea una obra, en el perfil profesional y en la propia vida personal cotidiana. Por eso son necesarios procesos de sensibilización, de formación, de especialización. Ponerse a los espejuelos de género, como decimos muchas feministas. Todo ello para cuestionar los mandatos hegemónicos del patriarcado, para propiciar el desmontaje de mitos y falsas creencias, para generar el rechazo a prácticas de género injustas que laceran la vida de las personas y también para mostrar el mundo mejor posible, positivo, inclusivo, equitativo, liberador y también cómo puede construirse. Todo ello es imposible sin el entrenamiento, la especialización y los espejuelos de género. De lo contrario, sin la asesoría especializada, la buena intención se convierte en boomerang. Se puede provocar justo el efecto contrario al propósito inicial y se convierte entonces en reafirmación y, por supuesto, reproducción de esas creencias que están en la base de las violencias de género que se pretenden eliminar. O también puede ocurrir que el producto comunicativo genere rechazo, apatía, la desconexión del problema como si no fuese propio, la pérdida de credibilidad acerca de una problemática profundamente humana con consecuencias negativas, a veces fatales o mortales. En mi casa nunca ha faltado nada. Esa es la verdad. Total, yo casi no como. No me gusta hacerlo sola. Fernando tiene mis defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y trabaja como un mulo. No, en lo de mulo tienes razón. Niña. No, pero es que es verdad. Porque solo a un animal se le ocurre darle una entrada de golpe así a una mujer, ¿no? Cállate ya. No me callo. Sí, me callo. Pero es verdad. Sí, desde afuera las cosas se ven así, en blanco y negro. No, y desde adentro debe ser peor. Fernando hoy amaneció como una Pascua. Hasta que se le vuelva a soltar la mano. Muchacha, no te engañes. Él siempre se ha ocupado también de que en la casa de mis padres nunca falte nada. Hoy mismo me dio una sorpresa. Una obra audiovisual necesariamente tiene que ver con la creación y con la construcción colectiva, y cada rol es importante. La asesoría especializada en género a la teleserie Rompiendo el Silencio posibilitó filtrar lo producido en un lenguaje de género, garantizar los mejores mensajes desde las conceptualizaciones sobre género y su aterrizaje en las historias, los sentimientos, las emociones y los comportamientos de los personajes. También permitió mantener la coherencia, la mirada en sistema del producto audiovisual, en torno, por supuesto, a su eje central, que fue la visibilización de las violencias de género. Y también permitió problematizar mitos y creencias personales del propio equipo de trabajo, lo que otorgó una ganancia positiva y también es más sostenible en función del cambio, teniendo en cuenta que los aprendizajes se multiplican hacia otros procesos creativos que se puedan emprender. Sin embargo, esta asesoría hubiera muerto sin la experticia y los saberes de todo el equipo que garantizó altos niveles de calidad. Sin ello, la asesoría puede quedar en el dogma, en el didactismo que no mueve, que no moviliza emociones y que no conduce al cambio. Yo destacaría al menos 3 buenas prácticas de la asesoría especializada en género. 1, el intercambio y la reflexión grupal del equipo, la flexibilidad para tener en cuenta todos los criterios, la profundidad del análisis y la implicación personal, el compromiso. También el respeto a las y los creadores en contraposición a la imposición de criterios para llegar en mejores condiciones al crecimiento personal y el propio crecimiento de la obra. Y la tercera buena práctica que destacaría es la realización para la segunda temporada de un taller de formación en género para personas ocupadas en la dirección, asesoría, guionistas y producción a partir de la colaboración interinstitucional. Este proceso formativo tuvo lugar con anterioridad a la elaboración de los guiones, de manera que garantizó
de alguna forma que el resultado fuera mucho más pertinente de acuerdo a los objetivos de la teleserie. Entre los mejores resultados para crear conciencia acerca de esta problemática destaco dos fundamentalmente. El primero tiene que ver con que las 2 temporadas de Rompiendo el Silencio formaron parte de las campañas nacionales por la no violencia hacia las mujeres en Cuba, organizadas por el Centro Oscar Arnulfo Romero y la Federación de Mujeres Cubanas y la participación de alianzas múltiples de organizaciones e instituciones. Estas campañas fueron Eres Más y la campaña Evoluciona. La proyección de los capítulos acompañada del debate y la reflexión grupal se realizó con disímiles públicos. Desde las primeras proyecciones en 2016 en el Centro Cultural El Mejunje en Villa Clara, hasta en espacios como escuelas, universidades y comunidades de provincias como Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Matanzas, Pinaterrío y la propia Habana. El segundo resultado que destaco es la elaboración, publicación, distribución e implementación de 2 guías metodológicas que dan pautas para el análisis y la reflexión grupal de cada capítulo. Se hizo una guía para cada temporada de la teleserie. Estas guías contienen una conceptualización sobre género, contienen el diseño metodológico para realizar talleres de construcción colectiva, materiales de apoyo, orientaciones y referencias sobre cómo y dónde encontrar ayudas en la búsqueda de alternativas para el cambio. Están dirigidas a acompañar la labor educativa en la prevención de violencias de género, especialmente el trabajo que se realiza con adolescentes y jóvenes. La primera se distribuyó incluyendo a todas las casas de orientación a la mujer y a la familia del país. Y la segunda tiene una mirada especial de apoyo a las escuelas de oficio y actualmente se ofrece como formación para su implementación a cargo de psicopedagogas y psicopedagogos de estas escuelas. Propuestas a voz. Hoy te traemos 3 audiovisuales cubanos que plantean una mirada crítica ante las violencias machistas. Obras que desafían silencios y exponen realidades desde el documental y la ficción. El primero es el telefilme Piña Colada, del año 2017, dirigido por Magda González Grau. La historia de una madre soltera y profesional que lucha por la felicidad de su hijo constituye el eje temático de esta propuesta televisiva de 1 hora de duración. Esta adaptación de una obra literaria realizada por la guionista Lil Romero habla de las muchas mujeres que ejercen su maternidad en solitario, del valor de las familias, pero también de los derechos y deberes de los padres frente a sus hijos y de los conflictos de la adolescencia en la Cuba de hoy. En declaraciones a la prensa, González Grau destacó que el telefilme apuesta por una temática con la cual se identifica mucho. El 49% de las familias cubanas son monoparentales y tienen una madre al frente. De eso apenas se habla. Es importante saber que las cubanas son madres ejemplares, aunque cometan errores. Todo el tiempo están al lado de los hijos y me parecía interesante reflejar eso, comentó la realizadora. La segunda propuesta es el corto documental Las Desobedientes, de Yainet Rodríguez Rodríguez y producido por el Centro de Interpretación de las Relaciones Culturales entre Europa y Cuba, como parte de un proyecto mayor. Este material ofrece una mirada de corte histórico a mujeres cubanas, europeas y latinoamericanas que tuvieron un papel relevante en Cuba y que de alguna manera rompieron los estándares y las convenciones sociales establecidas para ellas en sus respectivas épocas. Entre las personalidades referenciadas se encuentran Titina, Antonia Martínez, la primera mujer que montó bicicleta en Cuba en 1894, las reconocidas poetisas Dulce María Loynaz y Flor Loynaz, Raquel Catalá, colaboradora de Emilio Roy y una de las primeras mujeres críticas de arte en Cuba, entre otras. Se trata, en fin, de una decena de mujeres muy importantes, de las cuales se habla poco o se conoce solo una parte de su quehacer. Y por último, te recomendamos el documental Estoy viva, lo voy a contar, de las realizadoras Lisette Vila e Ingrid León, y la producción del Proyecto Palomas, estrenado en 2016.
En pocos minutos, el audiovisual relata a grandes rasgos, pero con una profundidad conmovedora, la vida de 14 mujeres marcadas por diferentes tipos de violencia: sexual, laboral, racial, el rechazo a la homosexualidad o la negativa al derecho de vivir en cualquier lugar de su país natal. Los criterios de selección de las testimoniantes, explicó Vila, respondieron precisamente a la necesidad de abordar los distintos componentes de la violencia que puede vivir una mujer en cualquier lugar del mundo. Y el caso particular de este material, añadió, evidencia la desigualdad que hay en el tratamiento a las mujeres entre la capital y el resto del país. De ahí que la mayoría de las entrevistadas sean originarias de la región oriental. La obra aborda además la importancia de la información, el conocimiento, la solidaridad, el valor de las redes de apoyo y la responsabilidad de las instituciones públicas ante este fenómeno. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. En este episodio hablamos de activismo desde el arte. El cuerpo es la zona habitada donde se funden luchas y pasiones, angustias y resistencias, deseos y frustraciones. Fuerte y frágil a la vez. Es un escenario donde se disputa el poder y se libran guerras milenarias. Los cuerpos también son víctimas de la muerte y sobreviven cuando los invaden la violencia, el feminicidio, el femicidio, el abuso y el silencio. El olvido, el acoso, la prostitución, la trata, el tráfico de personas, la explotación o el patriarcado. Sin importar que sea cuerpo de hombre o mujer. Pero los cuerpos también se liberan. Una fuerza muy grande los redime, desafían lo imposible, recobran el aliento, la energía vital. El proyecto Palomas, Casa Productora para el Activismo Social, una iniciativa única de su tipo en el país, es reconocida por visibilizar las violencias de género desde un enfoque feminista y por la cultura de paz. Fundada el 13 de junio de 2002 por la realizadora Lisette Vila Espina, Palomas ha entrelazado arte y activismo durante más de 2 décadas, creando documentales y herramientas educativas en diversos espacios. Su enfoque de activismo aborda temas como la violencia de género y la diversidad, promueve la reparación de desigualdades y la resiliencia en las comunidades y es reconocido como referente en la promoción de la igualdad y los derechos humanos. Para su fundadora y directora Lisette Vila, apostar por el arte crítico y político desde Palomas ha sido una extensión de su propia vida. Desde los años 80 aposté por ese arte crítico, por ese arte político. ¿Y por qué político? Porque el patriarcado es un orden político y es un sistema opresor que oprime, que crea sencillamente esa cofradía machista. Por eso aposté a este arte crítico que sencillamente Palomas ha tenido la oportunidad, ha tenido esa, ¿cómo pudiera decir? Esa plataforma, esa base, esa casa que es Paloma, para poder erigir ese arte que siempre va por la emancipación de nosotras las mujeres, que también es relacional, porque hemos reflejado también la vida de hombres. Ese es el principio de Palomas, un principio que tiene que abordar todo lo relacionado con las violencias y, por supuesto, ese valor supremo que para Palomas tiene la protección integral de los derechos humanos, porque esa es la esencia del activismo. Es un arte de disensos, es un arte de oposición a todas esas manifestaciones patriarcales, a esas violencias machistas. Y defenderlo cuesta muchísimo trabajo.
El lente de la fotógrafa Yailén Ruz Velázquez se ha convertido en herramienta de denuncia social. De ello dan cuenta sus ensayos fotográficos donde habita la quimera, que apostaron por desmontar desde la imagen los numerosos prejuicios existentes en torno a las familias no heteronormativas y en particular el ejercicio de la maternidad. También el abordaje en sus obras de la violencia estética y simbólica que sufren las mujeres o las acciones artísticas contra el femicidio en Cuba. Para esta artista, con un alto compromiso con el activismo contra las violencias machistas, una de sus preocupaciones constantes es evitar la revictimización y abordar desde el respeto las historias de vida de las personas y las familias que han experimentado estas formas de violencia. No soy de las que cree que el arte en sí mismo puede provocar un cambio directo sobre una realidad, pero sí tiene un poder especial, una magia, para levantar emociones, para hacer pensar, para generar empatía, en fin, para establecer una comunicación con el otro o con la otra, ¿no? A fin de reflexionar, de ver desde otro punto de vista fenómenos como la violencia de género, en los que a veces no reparamos por ser tan cotidianos, lamentablemente, ¿no? En todo este quehacer como artista intento ser muy seria, muy rigurosa, investigar desde el primer momento la temática sobre la que voy a abordar en mi trabajo para evitar la revictimización, que creo que es uno de los grandes retos del arte y de la fotografía en especial. Tratar con mucho respeto estas historias de vida de mujeres, de familias que han sido tocados por la violencia de género. También intento desde el primer momento generar una empatía, un afecto con las personas que son protagonistas, ya sea de mis ensayos fotográficos o de una determinada pieza visual. Trato de crecer con ellos, de establecer una comunicación cercana, reiterada, de tender puentes primero con esa persona antes de hacer un trabajo más serio desde el arte. Considero que el arte no debe estar enajenado de su tiempo, ni los ni las artistas deben estar aislados del contexto social en el que viven, más aún nosotras las mujeres, que somos muchas veces objeto de estereotipos, sexismos que limitan nuestra libertad, nuestra autenticidad. Y creo que de eso va mi obra, a reflejar cuán diversas podemos ser las mujeres, de cuánto debe ser el respeto a la individualidad, derecho de decidir con quién queremos compartir la vida, con quién queremos formar familia, cómo queremos ejercer ese derecho. Me lo suelto carretera, no hay derriz, me di cuenta que pa' qué si yo no nací así. El hombre que me quiere me acepta como soy. Africana, a donde quiera que voy. Mi naturaleza rompe patrón de belleza, no me vengan con que pa' lucir más fina. Hay que plancharse la cabeza pa' verse más femenina. Oye, menona, nanina, mis códigos determinan. Yéndose por encima de... Más que un movimiento, el hip hop podría definirse como un medio de resistencia y transformación, donde el arte se encuentra con el activismo y hace de este un vehículo poderoso para las artistas y sus letras. Desde sus inicios, el hip hop ha permitido a las mujeres no solo exponer el machismo presente en el género, sino también crear espacios para su inclusión en instituciones y festivales. Magia López, integrante del dúo Obsesión, es un claro ejemplo de ello en Cuba. Su trabajo va más allá del escenario. Ha desarrollado proyectos educativos y sociales que fomentan el diálogo y el intercambio de saberes. El hip hop nos salvó y nos brindó la oportunidad de encontrar un espacio para el autorreconocimiento, afirma. En los años 90, en medio de una crisis marcada por la violencia y la desigualdad, el hip hop se convirtió en un refugio.
elegimos denunciar las desigualdades, el racismo y la violencia de género mediante la música y el rap, reafirmando que el hip hop no es solo entretenimiento, sino una plataforma de cambio, sostiene López. Pero nada, lo nuestro es nuestro y habla por nosotros. Ahí va mi idiosincrasia capilar. El aire no me despeina como a Pilar. Veo al caminar un mar de tiendas que no venden muñecas negras. Pero esa es otra historia que contar. Por hoy el Señor. Artistas como Las Crudas, La Reina y La Real y La Fina también han contribuido a este movimiento, desafiando las normas y abriendo caminos para un hip hop más inclusivo y representativo. El dúo Obsesión de Magia, junto a su compañero Alexei Rodríguez Mola, ha abordado temas de racialidad como eje identitario, ampliando su incidencia a través de iniciativas como La Fábrica, que conecta artistas y comunidades, incluidos trabajos en prisiones. También han creado espacios como el Simposio de Hip Hop o el Club de los Pendrú, donde se discuten temas raciales y se imparten talleres de género que cuestionan letras machistas. O lo escondes o lo muestras, o te pierdes o te encuentras. Tú piensas lo que yo mientras. Voy a seguir en la pelea de a partir de lo que somos. Nuestro trabajo ha trascendido a los escenarios. Hemos desarrollado proyectos educativos y sociales creando espacios de diálogo e intercambio de saberes. Iniciativas como la Peña en la Madriguera, que fue yo creo que la primera iniciativa que nosotros tuvimos allí y que nos permitió abrir como ese espacio para otras agrupaciones, pero también interactuar mucho y tener ese espacio de intercambio, ¿no? Ahí en la Madriguera. Ese fue nuestro primer espacio que tuvimos. La Fábrica, que La Fábrica fue un proyecto sociocultural que también nos permitió conectar con muchas personas, muchos artistas, pero también llegar a otras comunidades como las prisiones. Llegamos a grupos de niñas y de niños haciendo teatro. Buscábamos especialistas que nos acompañaran. Es decir, La Fábrica creó el simposio de hip hop cubano. Los simposios para nosotros fue un espacio de crecimiento, donde aprendimos a ver el género de otra manera, y lo aprendimos a través, yo no sé si recuerdan a Normita. Normita fue una de las primeras, Norma Aguilar, fue una de las primeras profesoras de género que tuvimos en un taller y que nos dijo, primero puso las letras y después empezó a analizar de qué manera estábamos nosotros siendo agresivas con nosotras mismas, desde las letras. Entonces, lo bueno que tenía ese espacio era que participaban muchos hombres raperos y ellos también se estaban enterando de cuán agresivos estaban siendo con las mujeres, ¿no? En estos talleres también aprendimos que era importante, en los talleres de género, que era importante, aunque no estuviesen las mujeres programadas o siendo parte de la agencia, eso ha sido una constante como para nosotros como grupo, en tener en cuenta a las mujeres. Si íbamos a hacer un programa, ¿dónde están las mujeres? Si íbamos a hacer un concierto o una actividad, ¿dónde están las mujeres? Porque casi nunca aparecía en el sentido de, como tú mencionabas, siempre se mencionan los grupos de hombres, fulano, mengano, esperancejo, que son los que más están sonando. Ok, pero las mujeres también están. Y están sonando y tienen su trabajo. Entonces, hay que mirar siempre, que era lo que nos decía, lo que nos dice Normita, hay que mirar siempre dónde están y hay que programarlas, hay que impulsar eso, incentivar eso. Dime que es la verdad. Dime que no es mentira. Por Dios, dime que no es mentira. Déjame contarte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame contarte. ¿Qué te pasa? Por favor. Por favor. ¿Por qué? Cálmate. Cálmate, Ernesto. Por favor, no te pongas así. Yo te quería. Yo te quería. Yo fui buena persona contigo. ¿Por qué me hiciste esta cochinada? ¿Por qué? Por favor, déjame explicártelo. ¡No me expliques nada!
Escúchame un momento, no te alteres, por favor. Hijo de puta. ¡Ay, no! ¡Ay! Y no queríamos cerrar este podcast sin mencionar nombres como el de Marilyn Solaya, de cuya aclamada película Vestidos de novia, reconocida dentro y fuera de la isla, escuchábamos un fragmento hoy. Este filme, estrenado en 2014 y nominado al Goya como Mejor Película Iberoamericana, recrea la historia de la primera mujer trans en someterse a una cirugía de readecuación de sexo en Cuba, ambientada en el crítico año 1994 durante el periodo especial. A través de Rosa Elena, una enfermera atrapada en un matrimonio convencional, Solaya expone la transfobia, la violencia heteropatriarcal y la represión de identidades, convirtiéndose en un hito del cine cubano contemporáneo. Pero en ese mapa de activismo cubano contra las violencias machistas hay muchos más nombres e iniciativas que se pueden mencionar. Por ejemplo, Rocha Menegro, cantante y líder del proyecto Todas Contracorriente, que combate la violencia de género desde la música, difunde una cultura de paz y equidad de género y muestra la diversidad de las mujeres de todas las edades y color de piel, lejos de cualquier práctica discriminatoria y sexista. Su tema, luchar a contracorriente, simboliza esta batalla. La realizadora Elena Palacios irrumpió recientemente en la televisión estatal con la serie Los gatos, las máscaras y las sombras, una producción dramatizada cubana que abordó frontalmente temas como el femicidio, la transfobia y la pedofilia. Protagonizada por mujeres, la serie usa historias como la de Lizzie, víctima de violencia doméstica en pandemia, o Chelo, una mujer trans, para incidir en las emociones y hacer pensar. Desde el teatro sobresale en este camino Irreverencia Producciones, dirigido por la actriz y dramaturga Eva González, que funciona desde 2010 como un laboratorio de arte comprometido en su casa del Vedado. Vinculado al Centro de Teatro de La Habana, este proyecto fusiona creación escénica y activismo. Obras como La Candela o Lo mío no es tuyo, presentadas en jornadas contra la violencia de género, usan el humor y la belleza para provocar reflexión. El arte debe cuestionar y revisitar la realidad, afirma González, que acoge iniciativas como Cinemascopio del proyecto Women's Society, que visibiliza artistas y cineastas cubanas. La colectiva Mi Arte Día a Día, fundada en 2009 por las activistas Mirna Rosa Padrón Dixon y Diarenis Calderón, y el proyecto comunitario Casa Tomada Mirarte, liderado también por Mirna Rosa Padrón Dixon desde 2017, apuestan por visibilizar artistas afrodescendientes y demuestran que el activismo cubano es un ecosistema diverso que combate violencias superpuestas, machismo, racismo, homofobia y transfobia. Y son muchas más las voces que desde el arte defienden derechos humanos y luchan contra discriminaciones y violencias. El activismo no es un complemento en la lucha contra las violencias machistas, es un dispositivo de intervención crítica. A través del cine, el teatro, la música y las artes visuales, las creadoras cubanas desarticulan narrativas patriarcales y generan espacios de reflexión colectiva. Su fuerza radica en visibilizar historias palpables, dando rostro y voz a experiencias silenciadas, en cuestionar discursos hegemónicos y transformar el arte en plataforma para articular comunidades y tejer redes. Estas iniciativas, desde la denuncia hasta la celebración de identidades históricamente marginadas, demuestran que la creación artística puede ser un acto político fundacional que invita a reconstruir lo social desde la empatía y la justicia. Los proyectos y obras mencionadas en este podcast y los tantos otros que existen y no pudimos abarcar constituyen un mapa esencial para comprender estas resistencias. Explorar el trabajo de estas artistas, su mirada crítica, su capacidad para interpelarnos, es adentrarse en esa trinchera donde se libra la batalla cultural contra el machismo. Un ejercicio necesario para quien busque entender y transformar nuestra realidad. Queda abierta la invitación. En la apuesta por un futuro sin violencias machistas, el arte no es refugio, es territorio de lucha. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.